Cuando fui a trabajar al Centro Interamericano de Recursos del Agua de Toluca, en el Estado de México, en el centro del territorio mexicano, allá por el año 2000, tenía la tarea de relevar la cuenca alta del río Lerma, que si bien es el río más largo de México, tiene su caudal muy reducido debido a la extracción de aguas para la irrigación de cultivos. Recordamos que Toluca, que se encuentra en la cuenca del río Lerma, es capital del Estado de México y está ubicada en un valle del cinturón volcánico central, a unos 60 kilómetros de la Ciudad de México. En el marco de mi trabajo, pude recorrer la región con un colega geógrafo joven, mexicano, de origen otomí, que es una etnia indígena del centro de México. En nuestro recorrido pude comprobar que la gran mayoría de los pueblos que visitamos tenían población otomí o relacionada con los otomíes y hablaba esa lengua. Me llamó la atención que en el Estado de México ninguna de las aldeas visitadas, que fueron muchas, tenían población azteca, o sea, náhuatl, que son topónimos equivalentes. Me hice la pregunta, ¿en el Estado de México, el corazón del país mexicano, no hay aztecas? Parecía raro, muy raro. Inmerso en mis pensamientos, me encontré con un colega ingeniero, también mexicano, que trabajaba conmigo en ese centro, en el CIRA, y le comenté, me llama la atención que en México, en especial en el Estado de México, de la República de México, hasta ahora no pude encontrar ningún azteca. En ninguno de los pueblos que visitamos no encontramos ningún azteca. Y este colega me miró, sonrió y me contestó, sí que los hay. Para empezar, yo soy azteca. Soy de aquí. Soy azteca. Mi pueblo es de origen azteca. Se llama Capuluac y queda a unos pocos kilómetros de Toluca. Y si quieres puedo invitarte a visitarlo. Y aquí empieza la otra parte de la historia que me gustaría compartir con mis amigos. Capuluac es una localidad de 30.000 habitantes del límite oriental del Valle del Alto Lerma, ubicada hacia la falda poniente de la Serranía de las Cruces a unos 2.800 metros de altitud sobre el nivel del mar. En la actualidad se encuentra en los suburbios del sureste del área metropolitana de Toluca, que es la capital del Estado de México, como decía, a unos 23 kilómetros del centro de esta ciudad. En idioma náhuatl, el nombre Capuluac quiere decir canal de los capulines. Los capulines son árboles frutales conocidos como cerezos de México y huac, que quiere decir canal, porque antiguamente había un canal que desaguaba en las ciénagas del Alto Lerma. Antes de la llegada de los europeos a las tierras mexicanas, la zona de Capuluac estaba habitada por la etnia otomiana de los matracincas, que pescaban en las ciénagas del valle y plantaban sus cultivos en las chinampas flotantes, que son los cultivos flotantes. En ese entonces, su nombre era Teche. Unas décadas previas a la invasión española, la zona fue conquistada por el tlatoani azteca Axayacatl y quedó sometida al control de los aztecas. Esta dominación duró aproximadamente hasta el año 1481 de nuestra era. En esa época, Capuluac se transformó en un fuerte militar y su población estuvo compuesta por los guerreros aztecas y sus familias, que tenían la misión de asegurar la autoridad imperial mexica y el pago de tributos por parte de la población matracinca. Cuando se produjo la conquista española, los aztecas perdieron el control político y militar de todos sus territorios y posesiones, incluyendo aquellas localizadas en el Valle de Toluca. Luego de estabilizada la situación bajo dominio español, los descendientes de los militares aztecas continuaron viviendo en Capuluac, pero ya con medios de vida mucho más restringidos y reducidos en sus terrenos. Debido a estas limitaciones, los capulhuatecas se vieron obligados a obtener su subsistencia de una laguna vecina en la que continuaban cultivando sus chinampas y de la que obtenían
algas, espirulinas, peces, acosiles, que son camarones, y otros invertebrados. A cabo de un tiempo, ante la presión demográfica, el lago dejó de producir alimentación suficiente para la creciente población. Las autoridades ocupantes limitaron la explotación de los recursos acuáticos de la laguna y fue necesario ganarse la vida de otra forma. La actividad que permitió la subsistencia de la comunidad de Capulhuac fue el transporte de cargas a tracción humana desde el Valle de México a los distantes puertos de la costa pacífica, en Acapulco o Salinas Cruz. Muchos hombres de Capulhuac se emplearon como cargadores en las expediciones mercantiles que se organizaban con ese fin. En el México prehispánico, los cargadores eran llamados tamemes. Los tamemes eran un oficio habitual en ese periodo. Miguel León Portilla describía a los tamemes como cargadores entrenados desde la infancia, procedentes de la clase de los más iguales, dedicados exclusivamente al transporte de mercancías. Mientras los hombres ejercían su oficio de tamemes, viajando durante 1 o 2 meses hasta la costa, sus familias, las mujeres y los ancianos y los niños, permanecían en Capulhuac esperando que volvieran los hombres. Hasta aquí la primera parte de esta historia. Una breve pausa y continuamos. Como decíamos anteriormente, de este relato, a partir de 1521, cuando los españoles lograron estabilizar su dominio en las comarcas mexicanas, utilizaron el servicio de los indígenas para múltiples tareas, incluyendo el transporte de carga, al que nos referíamos anteriormente, que se denominaban tamemes, que en náhuatl quiere decir cargar o cargadores. Los tamemes que servían los españoles podían llevar hasta 25 kilogramos en distancias de hasta 5 leguas, que como decir 30 kilómetros. Con la aparición de los animales domésticos de carga, traídos por los españoles como caballos, asnos y mulas, los tamemes se hicieron menos necesarios, pero de todas formas continuaron empleándose en muchos lugares, particularmente en regiones montañosas sin caminos. En la sociedad colonial, los tamemes eran considerados de categoría inferior en la escala social. Los tamemes de los mercados o tianguis, que prestaban servicios transportando las compras de los clientes, eran el estrato más bajo. Los tamemes que participaban en las expediciones de los mercaderes ocupaban un estrato social levemente superior. Era en estas expediciones mercantiles que se empleaban los hombres de Capulhuac. Para organizar una expedición se calculaba la cantidad de tamemes que se requeriría, considerando la duración del recorrido y las bajas previsibles debido a deserción, expulsión, enfermedad o muerte. Cargaba la mercancía que era necesaria para transportar en el viaje, que en algunos casos podía durar varios años. Cuando los tamemes de las expediciones regresaban al sitio de origen, descansaban sin trabajar en los tianguis ni mezclarse con otros tamemes. En zonas de difícil acceso o por motivos económicos, se sigue ejerciendo esta profesión incluso en nuestros días. A fines del siglo XVIII, cuando la contratación de tamemes decayó significativamente, los habitantes de Capulhuac cambiaron su modo de vida y comenzaron a dedicarse a la preparación de un plato tradicional basado en la cultura gastronómica indígena que denominaron la barbacoa. En tiempos prehispánicos existían modalidades culinarias similares. La barbacoa se preparaba utilizando diferentes tipos de carnes. Como no había ovejas ni cabras, se usaban aves, armadillos, conejos y perros tanchichi. Se les envolvía en hojas de pencas de maguey y, naturalmente, se acompañaba de tascalli, que son las tortillas de maíz. Cuando los animales domésticos europeos estuvieron disponibles, los capulhuatecos comenzaron a cocinar sus barbacoas con ovejas y cabras que obtenían de los campos y pasturas del Valle de Toluca y mesetas vecinas, comarcas apropiadas por sus temperaturas templadas y templadas frías para la cría de estos animales. Lo que empezó siendo una adaptación de las viejas técnicas culinarias nahuas
pasó a ser una actividad comercial de cierta importancia. Los habitantes de Capulhuac comenzaron a vender sus productos en las comarcas vecinas, y más particularmente en la Ciudad de México. La producción y las ventas fueron aumentando gradualmente hasta que Capulhuac comenzó a ser conocida como la ciudad de la barbacoa. Al mismo tiempo, como consecuencia de la creciente demanda, y ya en pleno siglo XX, no alcanzaron las ovejas y cabras locales, y fue necesario obtenerlas de estados vecinos, como Michoacán y Jalisco. En las siguientes décadas, el negocio siguió floreciendo y llegó un momento en que los capulhuatecas estaban importando ovejas de Nueva Zelanda, de Australia y de América del Sur. Hoy, la barbacoa de Capulhuac, famosa en todo México y aún allende las fronteras, tiene más de 1.200 familias dedicándose a su producción y venta. Para promoverla se organiza todos los años la fiesta de la barbacoa de Capulhuac, con la presentación de muchas recetas diferentes. Se dice que hay 3.500 recetas. Y un nutrido programa cultural, incluyendo recitales, bailes, corridas de toros y actividades deportivas. Durante este festival se suele organizar un concurso de barbacolleros en busca del borrego de oro, que es un trofeo otorgado a la mejor barbacoa. La fiesta se lleva a cabo en el mes de febrero. La preparación de la barbacoa de Capulhuac requiere rituales especiales que empiezan con la matanza del borrego, su desangrado y la carga, o sea, la organización de las piezas en la cocción. Los aderezos incluyen hoja santa, también llamado tlalnepa, o piper auritum, hojas de aguacate, hierbas de olor, pencas, que es el ave americana, cilantro y otros sabores. A estos componentes se agregan las salsas, utilizando diversos ingredientes, entre los cuales se encuentran numerosas variedades de chiles, dando lugar a las diferentes recetas. Todas las semanas se producen toneladas de barbacoa con destino a la Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca y otras grandes ciudades de la región central de la República Mexicana. La barbacoa de Capulhuac se transformó en un elemento de identidad que se agrega a la memoria de la antigua Capulhuac azteca. Si bien el idioma mexicano, náhuatl, se perdió hace tiempo, las familias de Capulhuac recuerdan su origen y lo recrean anualmente en sus festividades.